Ahí estamos. Bueno, ¿cómo lo pensamos? Esto de poder hacer las rayitas es una técnica que se usa y que sirve. ¿Qué pasa? Fíjense que antes yo les hablé de 4 elementos. Acá ya estoy con 15 y vamos a elegir 6. De todas formas, 6 no es una cosa terrible, ¿sí? Pero bueno, cada vez se está poniendo como más denso. Imagínense que si fuera una biblioteca de verdad, no habría 15 libros, sino por ahí miles de ejemplares. Y en un estante, la verdad es que, bueno, no sé, qué sé yo, 20, 30 libros mínimo deben entrar. Así que eh, esto de las rayitas es temporario. Sí, para el análisis nos viene bien, pero bueno, la verdad es que en la práctica, según los valores que tengamos, no es tan práctico como cuando son poquitos casos. ¿Qué pasaría? Si nosotros vamos completando esto de a poco, diríamos, bueno, para el primer espacio del estante tenemos la posibilidad de elegir entre 15 libros, después para el otro espacio nos quedan 14, 13, 12, 11 y 10, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de reconocer a qué tipo de ordenamiento pertenece y de ver una fórmula que nos permita calcularlo de manera más simple. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Entran todos los elementos? ¿Qué respondemos? No. No, obvio, no. ¿Se repiten? Y no lo dice, pero suponemos que son libros diferentes, ¿sí? Es una biblioteca de una casa, una biblioteca como la que tenemos allá en UNLA, en la Puigros, probablemente de cada ejemplar tenga, de cada libro tenga más de un ejemplar. Pero bueno, no estaríamos en ese caso de biblioteca. Así Y que sería subjetivo que tenga libros repetidos. O eh, sea, no. Puede que sí, puede que no. No lo sabríamos. claro, en una casa no es lo más posible. En general es raro que tengamos libros repetidos, pero sí en la biblioteca institucional me refiero. Eh, entonces, cuando decimos se repiten, y no. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa nos preguntábamos? El perro se enloquece porque pasa alguien o un gato. Tampoco toma todos los elementos. No, entre todos los elementos no. Esto y. El orden. El orden. Ah, está muteada, Laura. Ahí estamos, ahí estamos. Ay, eso es lo que no quería. Escuchen, denme un segundo. Ahí estoy, perdón. No era nadie que pasaba, llegó mi hija y le sacó. No importa el orden porque, no importa, mejor dicho, importa el orden acá, no es que yo le estaba leyendo. Cuando decimos importa el orden, si nosotros queremos llenar la estantería y ponemos, miren, voy a aprovechar que estoy justamente, miren ahí arriba. Tenemos cálculo. Acá lo tenemos a Stewart. Acá lo tenemos a Larson. Tenemos Coe, ¿sí? Spiegel, Young. Bueno, si yo los cambio de lugar, es un ordenamiento diferente. Entonces sí me está importando el orden, porque yo estoy preguntando de cuántas maneras diferentes los puedo ordenar. Esta es una, pero puede que este gordote venga para acá atrás, o que esté más allá, o que estén cambiados entre sí. Entonces,
cada una de esas maneras, ¿sí? Va a depender de en qué orden lo estoy acomodando. Por lo tanto, ¿me importa el orden? Sí, me importa el orden. Entonces, cuando estoy en esta situación, estamos en el caso, habíamos dicho, de las variaciones. Variaciones simples, ¿se ve ahí? Sí. Para las variaciones simples, fíjense, hacemos esta cuentita. Miren qué particular, 15 por 14, ¿sí? Esto tiene que ver con el número factorial. ¿Les suena? ¿Se lo acuerdan? ¿Lo vieron? ¿O contamos de qué se trata? ¿Saben qué es el número factorial? Sí, nos acordamos. ¿Sí? Ay, no escuché. Sí, ahí se acuerdan. Algunos por lo menos dicen que se acuerdan. Bueno, ¿qué pasaría? Si yo quiero pensar en el factorial de 5, y lo escribimos así, esto lo obtenemos resolviendo 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Es decir, es el producto de los naturales menores a 5 hasta llegar a 1. Esto nos lo da la calculadora. Y hay algunas cuestiones como, por ejemplo, que el factorial de 0 vale 1, ¿sí? Que son cuestiones que después vamos a necesitar cuando veamos algunas operaciones que vamos a poder hacer. Bueno, entonces, esto que está acá no es exactamente el factorial, porque fíjense que cortamos en 10 y en el factorial les termino de decir recién que llegamos hasta 1. Entonces, ¿qué relación tiene esto que estamos escribiendo acá con esto de tener los 15 libros y tomar 6? Fíjense, estoy tomando 6 numeritos. Bueno, esto escrito como fórmula serían las variaciones de m elementos tomados de a n. ¿Y cómo lo pensamos? Como el factorial de m Dividido sobre... el factor. Decí. Disculpa, pensé que estaba muteado. Y Pero estaba sí, hablando solo. dale, a mí que me encanta que participan y ahora no. ¿El dividido del factorial? De n. ¿Qué decimos? ¿Estamos de acuerdo? M menos n, ahí está. En nuestro ejemplo, fíjense que acá n sería 6, ¿sí? O sea, aprovecho y hago esto así gano espacio. Variaciones de 15 elementos tomados de a 6. ¿Qué sería esto? El factorial de 15 sobre el factorial de 15 menos 6. Y nos queda el factorial de 15 sobre el factorial de 9. Ahora me van a decir, pero Laura, mira lo que estás escribiendo acá y mira lo que dice ahí. Bueno, ¿qué relación tenemos entre esto y esto? Y ahí borro acá. Cuando hablamos de factorial, por ejemplo, lo escribo así, factorial de 7. Puedo decir que es 7 por 6 por 5 por 4, 3, 2 y 1, ¿sí? Pero también puedo decir que es 7 por 6 por... ¿Y esto? ¿Estamos de acuerdo en que lo puedo escribir como el factorial de 5? Fíjense, me olvido eso. Tengo 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, bueno, eso sería el factorial de 5. Así que el factorial de 7 también lo puedo escribir de esta manera. O lo puedo escribir como 7 por el factorial de 6. ¿De qué va a depender cómo lo escribo? También lo puedo escribir así, 5, 4 y el factorial de 3, ¿sí? Esto de elegir a partir de cuál yo voy a escribir el factorial. Que depende de la situación, ¿no? Bien, exactamente. Y miren acá, nosotros diríamos, borro esta parte. Factorial de 15, ¿qué es? 15, 14, 13, 12, 11, 10
9, y miren acá abajo. Yo podría seguir 8, 7, 6, etcétera. Pero como yo ya estoy viendo que acá tengo un 9 factorial, acá, en lugar de seguir desarrollando, lo escribo así. ¿Por qué? Porque ese 9 factorial lo voy a poder simplificar con el 9 factorial de acá. Esto se me va a ir, me va a quedar 1, y esto se me va a ir, me va a quedar 1. Y fíjense que me queda esa cuentita que nosotros hacíamos en un primer momento, ¿sí? Es decir, todo ese razonamiento que nosotros hacíamos, lo tenemos ahora como puesto en fórmula. ¿Podemos dejar todo escrito arriba y abajo? Sí, sin ningún inconveniente. ¿Podemos agarrar la calculadora y hacer esta cuenta en la calculadora? Por supuesto. Si hacemos esta cuenta en la calculadora, nos va a dar esto, el resultado de esta cuenta. Es mucho más fácil ponerlo así en la calculadora que hacer toda esta cuentita de acá, ¿sí? Pero bueno, para ponerlo así, tenemos que identificar de qué tipo de ordenamiento se trata. Es fácil, porque nos respondemos a esas preguntitas de antes. Si tomamos todos los elementos, si se repiten y si importa el orden o no. Por ahora vamos con situaciones donde el orden hace que tengamos un ordenamiento distinto. Vamos a ver otro caso más. Si ustedes ven que necesitan que volvamos a aclarar, me dicen, si no avanzamos, pero no se queden con las ganas de preguntar nada, ¿sí? Digan lo que necesitan. ¿Puedo borrarles? Bueno, Sí, sí. si nadie se queja, borramos, ahí estamos. Bueno, supónganse que tenemos que pensar en una clave usando el asterisco, el numeral y el signito de pregunta, ¿sí? Y tengo que usar los 3 caracteres. Usando, y acá les escribo 3 caracteres entre estos 3. Bueno, ¿en qué caso estamos? Ahí no ven. Ahí. ¿Nos importa el orden? Si se trata de una clave. Obvio, sí, nos importa el orden, es una clave y obviamente no es lo mismo ordenar los caracteres de una forma que de la otra. Entonces, importa el orden. ¿Usamos todos los caracteres que tenemos en este caso? Sí. Sí, también. ¿Y qué otra cosa nos preguntamos? Sí, se pueden repetir. Usamos, claro, todos los elementos. ¿Se están repitiendo? No, no se repiten. Cuando pasa esto, estamos frente a un caso de permutación. ¿Sí? Permutaciones de 3 elementos. ¿Y cómo lo calculamos? Algo así tan simple como, en este caso, el factorial de 3. Si hablamos de permutaciones de n elementos, la forma de calcularlo sería el factorial de n. ¿Está? Fíjense que vamos en casos bastante similares. ¿En qué diferían? En esto de usar todos los elementos o no usar todos los elementos. ¿Qué pasaría si yo me confundo y en vez de poner permutaciones de 3 digo, bueno, son variaciones de 3, pero elijo los 3 elementos? Y si usamos la fórmula de variaciones, ¿qué diríamos? El factorial del primero, del m, sobre el factorial de la resta.
¿Y qué pasa acá? Me queda el factorial de 3 sobre el factorial de 0. ¿Y se acuerdan que hace un ratito yo les contaba que el factorial de 0 Es vale 1. 1? Exactamente. Entonces, fíjense que terminamos, de todas maneras, llegando al caso particular de las permutaciones. Bueno, llegué mal con la flecha, ahí. ¿Sí? Entonces, lo podemos tomar como caso particular de variaciones, donde en realidad estamos tomando a todos los elementos. ¿Sí? De esto podemos llegar también a esta expresión, por esto que está pasando acá. ¿Se entiende? No sería posible cuando lo pensamos al revés, ¿no? Si tenemos todos los elementos, no hay escapatoria de poder empezar de otra manera. Estamos usando todos. Al revés, diría, si estamos con las variaciones no podríamos pensarlo como permutaciones. Bueno, ¿qué otras cosas pueden pasar cuando hablamos de ordenar conjuntos? Fíjense, borro otra vez. Vieron que en el 2017, creo que fue, 2016 o 2017, no me acuerdo ya, cambió la manera de patentar los autos en cuanto a cómo están hechas las chapas. Antes tenían 3 letras y 3 números. 3 letras y 3 números. Ahora tienen 2 letras, 3 números y 2 letras más. Digo letras y pongo números. Bueno, ¿cuántas patentes diferentes se podían generar antes? ¿Y cuántas se pueden generar ahora a partir de esto? Del cambio me refiero, ¿eh? El ahora es, bueno, ya se nos sabe. Acá están, claro, acá están pasando cosas que antes no pasaban. Estamos empezando a poder repetir, porque vieron que puede que una patente tenga A, y por ejemplo, bueno, nunca me tocó de verlas, pero que existen las que tienen las letras y los números repetidos, sí existen. No es que están prohibidas. Las que estaban prohibidas eran las que, por ejemplo, terminaban diciendo gay, y por ahí alguna otra, no sé si había muchas otras opciones, pero en algún momento las prohibieron, no sé ahora si sigue corriendo eso o no. Así que bueno, la pregunta sería, esto es una de las variantes donde estoy repitiendo, fíjense que acá ya cambiamos las reglas del juego. Podemos repetir, ay, borré las rayitas, ¿sí? Podemos repetir las letras y podemos repetir números. Entre las letras vamos a pensar que, no me acuerdo si 23 o 26 considerábamos. Por ejemplo, la CH se saca, la L se saca y la ñ se saca, ¿sí? Así que supongamos que consideramos 23. No sé si lo tengo mal. Bueno, habría que contarlas, pero supongamos que fueran 23. ¿Qué pasaría? Para el primer casillero tengo 23 opciones. Para el segundo también tengo 23 y para el tercero también tengo 23. Porque acá ya no puedo, es decir, no es necesario dejar afuera a la letra que puse ahí. La estoy pudiendo repetir. Cuando pensamos en los números, podemos usar los números del 0 al 9. O sea, tenemos 10 posibilidades diferentes. 10 para ese casillero, 10 para este otro y 10 para este otro. Entonces, la cantidad de patentes distintas que se pueden formar surgen de hacer esta cuenta, 23 por 23 por 23 por 10 por 10 por 10. ¿Sí? Eso con lo que sería la nomenclatura, la viejita. Para el caso nuevo, ¿qué pasaría? Acá tengo 23 letras, acá otras 23. Para los números siguen siendo 10 las posibilidades y agregamos acá esto.
nosotros pensamos que esto es una multiplicación, igual que acá es multiplicación y multiplicación, ¿no? Fíjense, tengo 2, 3, 4 veces el 23. Acá solamente los tengo 3 veces. Los 3, 10 o 10 al cubo lo tengo tanto acá como acá. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre la cantidad que había antes y la que hay ahora? Que estamos multiplicando a lo que se generaba antes por 23. 23 veces más. Y bueno, esto de multiplicar por 23, este número evidentemente termina dándonos algunos millones más de autos por patentar. ¿Sí? Ahora, cuando vemos este escenario, los cambios que se nos generan, ¿con qué tienen que ver? Con que estamos repitiendo elementos, ¿sí? Sin embargo, acá no estamos eligiendo a todos, estamos eligiendo a algunos. Y también nos está importando el orden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una patente, miren ahora yo ya estuve viendo, creo que AF, si no me acuerdo mal, AE con seguridad, pero creo que vi alguna AF. ¿Sí? No da lo mismo tener patente AF que tener, por ejemplo, antes, vamos a poner ahí, ABC, que tener una patente que fuera CBA. ¿Por qué? Y porque la que empezaba con C me está diciendo que se trata de un auto más nuevo. Quería hacer el ejemplito ahora, pero no tenemos patentes con F todavía, seguimos con la A. ¿Sí? Entonces, ¿nos importa el orden? Y sí, obvio que nos importa el orden. Más allá de que sea más nuevo o más viejo, es una chapa diferente, en la medida en que están ordenados distintos los números y las letras también. Así que, estamos repitiendo elementos, nos está importando el orden y no estamos utilizando todos. Entonces, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué tipo de ordenamiento es? Son variaciones, pero ya no son variaciones simples. Son variaciones con repetición. ¿Está bien? Entonces, como para ir escribiendo un poquitito más. ¿Qué pasa en las variaciones con repetición? Supongamos que estamos en este caso, ¿no? De esas primeras letras. Voy a sacar la de la F. Nosotros tenemos 23 elementos para un casillero y 23 elementos para el segundo casillero. ¿Cuántas veces las estamos repitiendo? Y en 2 ocasiones. Serían variaciones de 23 elementos, ¿sí? Donde las vamos a poder repetir 2 veces. Y esto lo podemos pensar como 23, fíjense, 23 por 23, 23 al cuadrado. ¿Qué pasaría con los números? Y son variaciones donde tengo 10 elementos y los repito 3 veces. Los puedo repetir 3 veces. Lo vamos a calcular como 10 al cubo. Fíjense que esto mismo me da el cálculo que tengo que hacer. Y acá pasaría de vuelta lo mismo que allá al principio, ¿no? También serían variaciones de 23 elementos tomados de a 2. Nos queda 23 al cuadrado. Entonces, ¿cuántas patentes diferentes podemos calcular que se puedan hacer? Y 23 al cuadrado por 10 al cubo por 23 al cuadrado. O sea, las variaciones de 23 tomadas de a 2 por las de 10 tomadas de a 3 por las de 23 tomadas de a 2, que nos dan estos cálculos parciales. En concreto, ¿qué decimos? Que se tratan de variaciones con repetición. ¿Y qué nos estamos preguntando? ¿Nos importa el orden? Sí, nos importa el orden. ¿Estamos tomando todos los elementos? No. ¿Y qué otra cosa nos preguntamos? Antes decíamos que no se pueden repetir, pero ahora sí, fíjense, estamos repitiendo letras y estamos repitiendo números.
Así que esa es la otra condición. ¿Se pueden repetir? Sí. De hecho, bueno, se los puse ahí en el título. Se pueden repetir. ¿Cómo lo escribimos de forma genérica? Las variaciones de m tomadas de n las calculamos como m a la n. ¿Está? Bueno, vamos de a poco. Están mudos, no sé si están entendiendo todo divinamente. Si están Por asustados. mi muy bien, muy parte, bien. por lo menos sí. Sí, genial. Buenísimo. Muy bien. Borro. De esto tienen el apunte, creo que lo dejé visible ya, con las fórmulas, con todo. Y bueno, y ejercicios. Bueno, ¿qué pasaría si se tratara del caso de, ya que vimos permutaciones y variaciones simples, vamos al caso de las permutaciones con repetición? ¿Cuándo tenemos permutaciones con repetición? Acuérdense que en las permutaciones usábamos todos los elementos con repetición, ahí. Y ahora estamos agregando que se pueden repetir. Bueno, ¿y qué caso sería? Acá sí nos vamos, por ejemplo, a la biblioteca, donde tenemos, por ejemplo, libros de, y ya que estamos en matemática, hay 3 ejemplares de matemática y 2 ejemplares de sistemas. La cuestión sería, estos 5 libros que tengo acá, ¿de cuántas maneras diferentes los puedo ordenar en un estante? 3 libros de mate, 2, qué mala que estuve, 2 solas de sistemas después. 2 de sistemas. ¿Y qué tienen estos libros de mate? Que son mismo ejemplar, ¿no? Mismo autor, mismo editorial, todo. O sea, no los podemos diferenciar entre sí. No están marcados, nada. Son exactamente iguales. Y pasa lo mismo con los de sistemas. Entonces, les recuerdo la pregunta, ¿de cuántas maneras distintas los podremos ordenar en un estante? Bueno, me ocupé todo el rengloncito. ¿Quién me cuenta? ¿Se les ocurre algo? Ahí me habías preguntado algo, Camila, abrí el chat. Las simples y las de repetición. Me parece que no le puse la comita. Estas son las variaciones simples. Y ahí con esa comita son las variaciones con repetición. ¿Sí? En estas hacemos el factorial de m sobre el de la resta. Y en estas hacemos m a la n. Ahí me están diciendo 3 a la quinta por 2 al cuadrado. Yo anoto acá, 3 a la quinta dice, 3 al... Ay, no veo chicos, perdón. Al cubo, gracias. Por 2 al cuadrado. Y pongo signito de pregunta, ¿sí? Así los demás pueden opinar. Borro las fórmulas que le había dicho a Camila. Bueno, ¿están de acuerdo con esto? ¿No debería ser a la quinta o estoy equivocado yo? No te escuché, perdón. ¿No debería ser 3 a la quinta por 2 a la quinta? Porque son 5 los espacios. Ah, no sé, yo pregunté primero. A ver, ¿qué les parece? ¿No puede ser 5 a la quinta? ¿Quién da más?
De 10 formas, me dicen por ahí. Bueno, ¿dónde radica? No sé si el problema, pero ¿dónde radica la cuestión? En que no podemos diferenciar estos elementos. Entonces, cada vez que tengamos, por ejemplo, si yo los pudiera, vamos a diferenciar estos, ¿no? Le pongo S1 y S2. Si yo los pudiera diferenciar en sí, generarían ordenamientos distintos. Miren, ese que está ahí podría ser uno. Y podría ser otro este, donde solamente los invertí. Ahora, ¿qué pasa? Como estos dos no los puedo diferenciar entre sí, tenerlos escritos de esta manera, tenerlos acomodados de esta manera, es exactamente lo mismo que tenerlos acomodados de esta otra, precisamente porque no los puedo diferenciar. Me pasaría lo mismo si yo pudiera diferenciar entre los de matemática. Podría poner así, 2, 1, 3. ¿O qué más podría poner? 1, 3, 2. O 2, 3 y 1. Y me faltan dos más, ¿no? Empezando con 3. Bueno, 3. A ver, voy a quedar corta. 3, 1 y 2. O 3, 2 y 1. Fíjense, tengo 6 maneras, estas 6, de ordenar los 3 libros entre sí si fueran diferentes. Si fueran de matemática, pero diferentes. ¿Sí? ¿Qué pasa? No son diferentes entre sí. Entonces, cuando pensemos en las distintas maneras en las que estos 3 libros combinan con estos otros 2, podría ser esta, una de las maneras, ¿sí? O podría ser, por ejemplo, vamos a empezar así, S, M, 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 S. Tenerlo de esta manera, si yo no puedo diferenciar estos 3 entre sí, en realidad incluiría las 6 formas en las que los libros de matemática podrían reacomodarse entre sí si los pudiera diferenciar. Y además estaríamos también incluyendo las maneras en las que podría reacomodar los libros de sistemas, que en realidad son solamente 2. Los puedo poner para un lado o para el otro. Entonces, estas maneras en las que los libros de matemática no se diferenciarían entre sí, las tengo que descontar. Y si tuviéramos que hacer el cálculo, pensando en, fíjense, nosotros acá pensaríamos en permutaciones, porque usamos todos los elementos. Bueno, además de que nos lo dice el título, ¿no? Estamos usando todos los elementos, pensamos en las permutaciones, porque además nos importa el orden. Si pensáramos en permutaciones de 5 elementos, ¿qué tendríamos? El factorial de 5. Pero ¿qué pasa? Hay 6 maneras diferentes en las que los libros de matemáticas están ordenados entre sí. ¿Y a qué obedece esto? A que estoy teniendo 3 elementos que estoy reordenando. ¿Y qué es esto? No es otra cosa que las permutaciones de 3. Y las permutaciones de 3 las pienso como 3 factorial. Eso hay que descontarlo y contarlo una única vez. Entonces, a el total lo voy a dividir por esa cantidad de veces que se repiten los elementos entre sí. Y también por la cantidad de veces que se repiten los otros, los de sistemas. Al dividir por estas cantidades, estoy descontando todos los repetidos. Entonces, ¿cómo me quedan? Me quedan las permutaciones de 5 dividido por las veces que se repiten cada uno de los elementos. Los de matemáticas se repiten 3 veces, los de sistemas 2. ¿Y cómo lo escribo? Porque esto parecería las permutaciones que vimos hace un ratito. Digo, permutaciones de 5 elementos donde tengo 3 repetidos y otros 2 también repetidos. ¿Sí? No sé si se ve bien, eso es un 3. Ahora, siempre tengo, vamos a escribirlo del todo bien, siempre tengo la totalidad de los elementos que se repiten. No podría haber pasado que tengo 3 de matemática, 1 de sistemas y otro, no sé, de historia.
Y sí, por ahí se repetía solo el de matemática. En ese caso, ¿cómo lo escribo? Ya no tengo mucho espacio acá. Serían permutaciones de 5, donde se repiten los 3 de matemática, y después tengo 1 y 1. Uno de sistemas que no se repite, uno de historia que no se repite. ¿Qué pasa? Los que están solitos, en general, no escribimos el 1, 1, ¿sí? Lo omitimos. Pero lo correcto sería que sí, que la suma de estos elementos que tengo ahí, de esos números que tengo ahí, coincidan con el número que tengo acá. Y ahora lo escribimos como fórmula. Las permutaciones de n elementos, donde tengo A, B, C, etcétera, ¿sí? Repetidos, los pienso como el factorial de n sobre el factorial de A por el factorial de B por el factorial de C y etcétera. ¿Y qué tendría que pasar? Que A más B más C más lo que sea coincida con n. Bueno, este caso es como que por ahí de entrada cuesta un poquito más, por esto de las repeticiones que tenemos que descontar. Pero si vamos a las preguntas que nos hacemos, ¿qué diríamos? Entran todos los elementos, nos importa el orden y se repiten. ¿Está bien? Al entrar todos los elementos ya pensamos en las permutaciones. El hecho de que se repita, bueno, ya sabemos qué tipo de permutaciones va a ser. Y el hecho de que importe el orden nos hace pensar que estamos o con permutaciones o variaciones. Hasta ahora es como que esa condición no esclarece tanto, pero vamos a ver también las combinaciones en un momento, que es el caso en el que no importa el orden. Y ahí sí va a ser fundamental para decidir entre un tipo de ordenamiento o el otro. ¿Cómo vamos con esto? Bueno, nos queda también un minuto. Ahora entramos y vamos a hacer alguno más de estos. A ver el chat mientras tanto. 10 formas. ¿Sabés que no hice la cuenta? Bueno, ¿cuánto nos daría? 3 y 2. Tenemos 5 por 4 por 3. Lo cancelo con el 3 de acá abajo. Se me va, se me va. Y el 2, factorial de 2 me da 2. Lo simplifico acá. Me queda 10. Exactamente. Me quedó 10. Ojo al piojo. Fíjense que yo taché el 4 con el 2. Ya está sin factorial. Por